este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. Lo que pasa es un avivamiento. Y también cubren este tabernáculo y también cubren a mi casa. Todos los órdenes en donde la Biblia menciona al tabernáculo, al templo, a la casa, hace referencia a tres aspectos que lo venimos estudiando, lo venimos aprendiendo ya hace un tiempo. Una casa es esta casa, mi cuerpo, donde dice que el Espíritu Santo habita. Otra casa es esta, una casa espiritual, la congregación de los santos, donde hoy, por ejemplo, nos hemos reunido. Pero también una casa, un tabernáculo, un lugar, una morada donde Él quiere estar, es nuestro hogar, nuestra casa, ahí donde estamos de forma cotidiana y donde llevamos adelante nuestra vida natural, pero también, por sobre todas las cosas, nuestra vida de fe. Amén. Por eso es importante entender que el Señor, entre muchos de los planes que Él tiene para con nosotros, uno de ellos es poder habitar en medio nuestro. Y eso es extraordinario. El Señor dejando su lugar de gloria, poniendo su manto de siervo, habitar entre nosotros para que pueda justamente hacerse parte, uno con nosotros, ir hasta la cruz, porque así Él lo decidió junto con el Padre y obedeció. Y conforme esa humillación y esa obediencia, dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, que lo exaltó hasta lo sumo y que hoy nosotros podemos ser parte de la familia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que venimos levantando, proclamando en este último tiempo. A partir de la mesa estamos recordando que hay poder en la resurrección del Señor, porque estamos diciendo que Él vive, insisto, Él vive, mis amados, y Él vive en nosotros y a través de nosotros. Por eso la importancia de lo que en la semana venimos a hacer, que es brindarle al Señor adoración. Si queremos en el orden natural cortar la semana para poder venir y encontrarnos con Él, encontrarnos entre hermanos, ser partícipes de todos los beneficios que traen los principios de reunirnos. Por ejemplo, uno de ellos es alegrarnos porque la Biblia dice que había algo especial cuando el salmista dice que él se alegraba con los que le decían que a la casa del Señor iban a ir. Entonces, el culto al Señor no es simplemente estas horas o estos minutos en los que nosotros estamos juntos, sino que comenzando el día, nosotros ya estábamos pensando en que nos íbamos a venir a encontrar con Él. Amén. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de entender que somos como un sacrificio vivo delante del Señor. Nos hemos venido a ofrecer nosotros para que el Señor sea exaltado. Eso también es el poder de la resurrección. Nos hace ver en el orden espiritual que no estamos muertos, que estamos vivos. Amén. Luego el Señor nos ministra o nos recuerda, mejor dicho, que para nosotros todo lo que era antes lo tenemos por basura con tal de ganar a Cristo. Así fue desde el comienzo. Cuando Él nos alcanzó, cuando Él nos abrazó, Él hizo algo sobrenatural. Él nos sacó de una tierra de pensamientos, de lugares de muerte a un lugar de vida, un lugar de tinieblas a un lugar de luz, un lugar donde nosotros podemos transitar por medio de la fe
un camino de esperanza. Y eso es solamente entendiendo que de esa forma ganamos a Cristo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está por delante. Todo lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. Todo, en definitiva, pasa a un segundo plano con tal de alcanzar el conocimiento pleno de mi Señor. Así es como debe vivir el creyente y así es como nosotros estamos intentándolo, con la ayuda del Espíritu Santo, poder ganar a Cristo. Amén. Para eso necesitamos morir. La voz apostólica esboza que morimos todos los días, que para el creyente el morir siempre será ganancia. Simplemente estoy recordando los temas para que podamos estar preparados para recibir lo que el Señor quiere darnos hoy. Y entendiendo todos estos conceptos, lo que en definitiva estamos haciendo es proseguir hasta la meta para alcanzar aquello por lo cual fuimos llamados, para alcanzar al Señor, entendiendo que estaremos de paso por este lugar, por esta tierra, por valles de sombra y de muerte, pero aún en esos lugares el Señor estará con nosotros siempre. Y un día a la casa del Padre volveremos, que en definitiva es el lugar de donde salimos, porque Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Pero el Señor se presenta, creemos en Él, nos conectamos nuevamente a su Espíritu y en este paso, en este tiempo, en esta esfera, de este lado de la eternidad, nosotros queremos alabar el nombre de Jesús. No solo eso, queremos predicar su palabra para que todos aquellos que son del Señor puedan acercarse a su presencia y tengan salvación. Amén. Todo eso acontece si el Señor es el centro. Y aprovechando que estamos en nuestra ministración familiar, en La Roca, porque así le hemos puesto a este espacio, que en definitiva es un espacio en el orden espiritual donde queremos que el Señor nos ministre de manera familiar, a todos, de forma personal, y que eso tenga una incidencia directa y positiva a nuestras vidas. Y que todo lo que recibimos podamos trasladarlo y podamos llevarlo a la práctica a nuestras casas. Por eso esto también es un altar familiar, algo que está encendido y que depende de nosotros que permanezca de esa forma. Y de la única manera que puede permanecer es escuchando su palabra. Así que los felicito que eligieron la mejor parte, oír al Señor. Amén. A modo de introducción tengo la versión Reina Valera 1960, el libro de San Juan en el capítulo 14, en el verso 23. Justamente hace referencia a la Escritura a esto de que el Señor quiere hacer morada con nosotros, quiere vivir con nosotros, quiere formar una casa con nosotros. Y qué oportuno que podamos recordar la Escritura, atesorarla en nuestro corazón para que podamos entender esa grandeza del Señor para con nosotros. San Juan capítulo 14, verso 23, ¿si lo tiene? Amén. Leemos juntos entonces. Respondió Jesús y le dijo, acaba de establecer un principio. Cada vez que el Señor responde es porque hay una pregunta que necesita responderse con certeza. Responde el Señor y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero no solo eso, también dice, y mi Padre le amará. Y no solo eso, sino que vendremos a Él, Él vendrá a nosotros y haremos morada con Él. Está hablando de nosotros, está el Señor haciendo referencia a algo puntual, a todos aquellos que amamos su palabra. Y acá estamos los que amamos su palabra, porque no hemos venido a otra cosa que a escuchar su voz, a escuchar su palabra, a estar con Él. Y en su amor, en su bondad, Él extiende su mano, porque dice la palabra de Dios que la mano del Señor, el brazo del Señor no se ha cortado para bendecir a sus hijos, a su pueblo, a los que son suyos. Y acá menciona moradas, que en definitiva son hogares, son casas, son lugares donde el Señor quiere estar, pero hace una referencia, insisto, muy puntual. Él quiere estar con nosotros.
Conforme nosotros amamos su palabra, lo que estamos haciendo es amar a Cristo, porque Cristo es la palabra. Y mencionábamos, por ejemplo, en el título que... ¿Lo mencioné? Yo sabía que de algo me olvidaba. El título del mensaje, editen todo esto. No. El título del mensaje es Cuando Jesús está en la casa. Ahí completen los espacios en blanco. Porque cuando Jesús está en la casa, realmente pasan cosas. Es importante que Él esté en una casa. Nosotros fuimos privilegiados de que Él nos llamó, de que Él nos escogió y de que apertura un camino para la fidelidad, porque todas las mañanas las fidelidades, las misericordias del Señor se renuevan para con nosotros. Realmente es oportuno, realmente es un privilegio lo que se nos concedió, un trono de la gracia al cual podemos acercarnos con confianza. Todos los que hoy estuvimos pasando por situaciones difíciles, todos los que estuvimos pasando por situaciones buenas, malas, más o menos, tenemos una oportunidad en la presencia del Señor de ser renovados por medio de su palabra. Y ahora viene el Señor y hace esta mención: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre la amará. Y entonces en ese acuerdo el Señor, el Padre y el Hijo vendrán a hacer morada con nosotros, a quedarse con nosotros, a vivir con nosotros. El Señor vive con nosotros. Conforme Él vive y nosotros vivimos por Él, estamos en Él. Entonces vivimos juntos. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, no podemos dejar de lado ese principio y tenemos que rogarle al Señor, a su Espíritu, a su palabra, a su presencia, que nos haga recordar esa verdad, de que no estamos solos. Él está con nosotros. Su Espíritu, el Consolador, está con nosotros para recordarnos a Cristo. Por eso, en primera instancia, me gustaría mencionar que el Señor quiere vivir en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Lo voy a repetir: el Señor quiere vivir con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Él vive en nosotros por su Espíritu. Y todos los que tenemos el Espíritu del Señor estamos vivos. Nuestro hogar le pertenece al Señor. Él vive entre nosotros. Pero también el Señor es levantado, es reconocido, se da a conocer, y valga la redundancia, cuando nosotros proclamamos esa verdad. Por eso digo que Él vive también a través de nosotros. Somos los encargados de proclamar la salvación del Señor. Porque Él un día se metió a nuestra casa y trajo salvación, así como lo hizo con Zaqueo. Ese sería uno de los puntos y sería el número 1. ¿Qué cosas acontecen cuando Jesús está en la casa? Y claramente es muy, pero muy conocido, pero siempre es bueno entender lo que el Señor está haciendo, porque Él siempre está haciendo algo nuevo. Lucas capítulo 19, verso 9 y 10, dice de esta forma, y hace mención a Jesús en la casa de Zaqueo, que podría ser cualquiera de nosotros. Verso 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo digo amén a eso. Cuando Jesús está en la casa, hay salvación. Eso no lo puede robar nadie. ¿Me escuchó bien? No lo puede robar nadie. Conforme el Señor entró en nuestro hogar, entró en nuestra casa y entró en nuestra familia, esa casa, ese hogar y esa familia tienen salvación. La salvación comenzó a actuar. La salvación comienza a habilitar
formas en las cuales nosotros podemos entender que esa salvación tiene vigencia ayer, hoy y por los siglos. Hay una puerta que se abrió para que el Señor entre. Entonces Él estableció su salvación en nuestro hogar. Nosotros lo creemos y así como lo hizo con Zaqueo, también lo hace con nosotros. Y lo va a seguir haciendo. Pero lo que la iglesia no puede olvidar, lo que las familias no pueden olvidar, es que nosotros también somos hijos de Abraham. El Señor ha puesto fe. La fe indefectiblemente crece, no se puede estancar. Cada vez que usted y yo estamos escuchando la voz del Señor, en nosotros algo está creciendo, en nosotros algo se está transformando, en nosotros algo está cambiando. Más allá de que lo hayamos escuchado una y otra vez, porque en definitiva la salvación no fue de ayer, la salvación sigue siendo hoy y seguirá siendo mañana, conforme yo le dé la entidad que verdaderamente tiene, la grandeza que tiene, el entender que la salvación está en mi casa, que a Él le plació venir a buscarme. El texto dice en los versículos anteriores que el Señor vio a Zaqueo. El Señor nos vio, mis amados. El Señor se acordó de nosotros. Él nos tuvo en cuenta siempre. Y un día, Él dice que era necesario posar en nuestra casa. Y bendito sea el Señor que lo hizo. Que pudimos escuchar el golpe de esa puerta para poder abrir nuestro corazón y que Él pueda ingresar y entonces poder tener comunión con Cristo. Evidentemente había un anhelo en nuestros corazones. Evidentemente había una necesidad. La misma que tiene que haber hoy y que tiene que haber mañana. Una necesidad de que Él esté en nuestra casa. Porque cuando cuando Jesús está en la casa, hay salvación. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero bendito sea Dios, que hemos sido encontrados por Él. Y en nuestro hogar hay salvación. Es maravilloso poder recordarlo de forma continua. Si es posible a cada rato y si es posible todos los días de nuestras vidas. Recordar. La Biblia menciona que entre toda la armadura del Señor hay una que es el yelmo, hay una que está en nuestra cabeza. Y llamativamente dice que es el yelmo de la salvación, el cual tenemos que ponernos todos los días para que nuestros pensamientos estén guardados en la salvación de Cristo. Porque miren, amados, estamos siendo invadidos de una forma como nunca antes. La iglesia de Cristo está siendo atacada, los pensamientos de los creyentes están siendo atacados. No nos olvidemos que el Señor nos mencionó que no podemos ignorar que hay maquinaciones del enemigo, que el Señor lo reprenda, que hay pensamientos que van a querer ser trastocados para corrernos. Es más, la Biblia deja una mención que a mí, por ejemplo, no deja de impactarme y dice que habrá una apostasía generalizada. No van a ser pocos, van a ser muchos los que le van a dar la espalda al Señor. Pero bendito sea Dios que seguimos ministrando su palabra, que seguimos recibiéndola con agrado y le rogamos que ese yelmo de la salvación no solo esté en nuestras cabezas, sino en toda nuestra casa, cubriéndonos, porque es una armadura celestial, es una provisión del Señor para cuidar los pensamientos de mi familia, mis pensamientos, los pensamientos de mi esposa, de mi hijo, de todos los míos. Entonces estarán salvaguardados de esta generación perversa que lo que hace es invadir por medio de los pensamientos. Pero la salvación ha llegado a tu casa y la salvación ha llegado a mi casa. Entonces nos vamos a gozar porque Él está en medio de nosotros. Amén. Cuando Jesús está en casa,
hay salvación. Número 2. La Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el verso 10 y 11, hace una mención de Jesús en una casa en Capernaum. Algunos dicen que era su casa particular. No lo menciona de forma puntual, pero sí deja ver entre líneas de que en ese lugar Él llevó adelante su ministerio y salía desde ese lugar y hace mención a una casa. Y dice de esta forma, Marcos capítulo 2, verso 10 y 11, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Miren qué interesante, porque esta porción de la Escritura hace mención a esos amigos. Recuerdan que llevaron a otro amigo para que el Señor lo pueda sanar. Y como la multitud estaba agolpada en la casa del Señor, imagínense, así como nosotros nos desesperamos por venir a la casa de Dios, a la casa de Jesús, a la casa del Señor. Nos agolpamos, nuestro corazón arde de poder encontrarnos con Él. Ahora en el orden físico, Jesús estaba en una casa y todos estaban agolpados porque querían algo del Señor, porque necesitaban al Señor. Así como nosotros queremos algo del Señor y le necesitamos al Señor. Entonces no había forma de entrar. Entonces, ¿qué hicieron estos amigos? Qué buenos amigos, aquellos que nos llevan al Señor. Esos son buenos amigos. Así que felicito a los amigos que traen a sus amigos al Señor y lo traen a una casa, porque luego tendrán que ir a sus casas a llevar esa salvación, esa sanidad y ese perdón. Y dice que rompieron el techo y bajaron a este hombre para que el Señor lo pueda ver. Y dice que muchos murmuraban y cavilaban en sus corazones, y habla de los fariseos, de los saduceos que representan a la religión, porque en definitiva la religión nos separa de Jesús. La religión ve cosas que no tienen demasiada importancia, y de eso debemos cuidarnos de forma continua para poder ver al Señor y su obra, y para poder identificar y entender lo que es importante. Lo importante es una casa, lo importante es el Señor, lo importante es acercarnos a Él y llevar a todos los que podamos a que se encuentren con el Señor. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es creer a la obra que Él ha hecho con nosotros. Bueno, estos amigos lo llevaron. Y entre todos los que estaban invadiendo con pensamientos que el Señor los reconocía aún sin hablar y sin escucharlos, porque Él es Dios. Dice que se para no solo delante de los que lo veían de forma natural, sino delante de las potestades espirituales contrarias, porque Él tiene poder, tuvo poder y lo tendrá para poder estar por sobre toda potestad y salvaguardar nuestra vida y cuidarnos. Entonces Él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso lo dijo en la esfera espiritual. Luego remarca y dice que le dijo al paralítico, a los que los estaban viendo de forma visible, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esto es palabra de Dios. Cuando Jesús está en la casa, mis amados, oficia el perdón, porque el perdón nos saca de la parálisis en la que muchas veces nos encontramos, porque venimos dañados con un montón de cuestiones. Es más, en nuestro transitar también muchas veces somos dañados. Y no sabemos cómo salir de esas situaciones porque en definitiva estamos atrapados en eso que solemos mencionar y llamar, como para ponerlo de forma conceptual, hay falta de perdón. No perdonamos porque creemos que es injusto. Y en definitiva terminamos atados y seguimos en ese daño cuando no perdonamos. Y esto aconteció en una casa. Muchas veces hay situaciones que no terminan de
desatarse en el orden espiritual, en una casa, en nuestro hogar, en nuestras familias, porque no estamos dispuestos a perdonar, porque acontecen cosas y como que las dejamos pasar y después se van, entre comillas, acomodando. En realidad lo que pasó fue el tiempo y como que no queremos estar demasiado mal y bueno, la vamos acomodando. Pero no hubo una ceremonia de perdón, no hubo alguien que ofició de libertador. Y no solo liberamos cuando pedimos perdón, sino cuando también lo aceptamos. Estamos liberando. Y qué triste que eso acontezca en nuestras casas y no nos demos cuenta de que muchas veces no podemos avanzar en un montón de situaciones. Y ahí tendremos que ver el listado. Recuerde siempre el listado, por favor. Y la importancia de lo que acontece. Acá había una enfermedad, acá había una parálisis. Pero llamativamente el Señor lo que le estaba diciendo es de forma particular, así como nos está diciendo a nosotros, nos está señalando el Señor. No nos está acusando, nos está señalando porque quiere hacer algo con nosotros de forma personal. Y eso va a tener una incidencia, porque luego de que Él lo sanó, de que Él lo liberó, de que Él le dijo, vamos, levántate, toma tu lecho y andate a tu casa. Nosotros nos vamos a ir de este lugar, de esta casa, llenos del Espíritu Santo y de su palabra, perdonados por el Señor, pero también preparados para ir y pedir perdón y para aceptar el perdón. Y que eso estirpe toda parálisis, todo lo que no nos permite avanzar, todo lo que no nos permite caminar en el Señor como conviene. Y yo creo que lo necesitamos, mis amados. Por eso cuando el Señor está en la casa, porque así lo hemos titulado, cuando Jesús está en la casa, debe oficiar el perdón. Porque esa es una de las bases de nuestra fe, es nuestra identidad. Nosotros, todos los que estamos en este lugar, podemos estar porque hemos sido perdonados. Y si queremos que algo acontezca en los cielos y que de la misma forma tenga repercusión en la tierra, dice que nosotros tenemos que aprender lo que significa el perdón y buscar la reconciliación, que sí se puede llevar adelante de la mano del Señor, salvo excepciones en donde hay fuerza mayor, donde en una casa hay violencia, donde hay abusos, en fin, situaciones que requieren otra clase de administración, pero que no anulan el perdón, porque nosotros necesitamos liberarnos de esa carga y soltar para que en nuestro hogar siempre prevalezca y pueda oficiar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Porque la Biblia dice que somos una proyección del Señor. Seguramente este paralítico, este hombre, tenía un montón de cuestiones a solucionar. Todos glorificaron a Dios porque vieron el milagro físico y eso es maravilloso. Él tiene poder para sanar, Él sigue siendo Dios de milagros. Pero lo que Él siempre hace es perdonar pecados, porque eso es en definitiva lo que primero nos sana. ¿De qué le valdría a este paralítico ser sanado de su afección física si su corazón permanecía en amargura, en tristeza, en angustia, atado? Lo que nosotros necesitamos es el perdón del Señor. Y qué maravilloso es poder acercarse con confianza a este Dios hermoso, maravilloso que siempre tiene ese trono para que tengamos la confianza de acercarnos, sin importar. Y cuando digo sin importar, no estoy disminuyendo lo que muchas veces podemos llegar a hacer. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacerlo.
Hay confianza. El Espíritu Santo nos da la confianza, nos da la certeza de que sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, no hay mejor lugar que acercarnos al Señor. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar toda maldad. Él también dice que apertura a nosotros que nos alejemos de todas las obras infructuosas. Entonces alcanzamos misericordia y reanudamos nuestra comunión. En nuestra casa no puede faltar. Amén. Cuando Jesús está en la casa, tiene que oficiar el perdón, mis amados. Y ahí cada uno tendremos que pedirle al Señor que nos haga ver en qué situación nos encontramos. Amén. Número 3, Jesús en la casa de Leví. Lucas capítulo 5, verso 30. Menos mal que me acordé del título. Me quedé pensando. Si no iba a estar medio raro. Número 3, estamos bien, ¿no? Jesús en casa de Zaqueo, Jesús en la casa de Capernaum, Jesús en la casa de Leví. Lucas capítulo 5, verso 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, nuevamente ahí los escribas y los fariseos, preparados para toda mala obra. ¿Contra quién murmuraban? Contra los discípulos. No murmuraban contra los que no les interesaba el Señor. No murmuraba contra los que iban a la iglesia. Murmuraban contra los seguidores de Cristo. Así que si murmuran, si te critican, si la religión quiere correrte o hacerte pensar que lo que llevas adelante por amor al Señor no tiene sentido, sentite un privilegiado porque la Biblia está diciendo de vos y de mí que somos discípulos del Señor. Y hace una pregunta. ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Estos hombres que representaban la religión, siempre haciendo preguntas como para correr de foco o quitar la legitimidad de la obra de Cristo sobre la tierra. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Verso 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¡Wow! Un crack. Verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dentro de los cuales estábamos nosotros. Y dentro de los cuales muchas veces estamos nosotros. Por eso, así como el Señor ha venido, dice por ejemplo, a salvar lo que se había perdido, también acá dice que ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Porque el creyente peca. Lo que no hace es hacerlo deliberadamente. Esa es una posición de la cual tiene que salir con urgencia, porque estaríamos llevando vidas de impíos, no de santos. Entonces ahí es donde la bondad del Señor se hace aún más grande en nosotros, porque continuamente trabaja para que salgamos de esa posición. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que hace es corrernos de la Escritura, corrernos de su palabra, corrernos de su presencia, para que no podamos oír el mensaje de que el Señor no necesariamente está llamando a justos, sino que está haciéndolo con aquellos que necesitan arrepentimiento. Porque el justo está en una buena posición. La Biblia dice que al justo le irá bien.
ha trascendido, ha estado, ya traspasó, no está pendiente de que se pierda el justo, está más preocupado el Señor de que el pecador se arrepienta. Porque, por ejemplo, en una casa, si yo estoy bien y mi esposa está mal, porque claramente el más espiritual se... Son ejemplos, pero no vamos a poner al revés. Si ella está bien, ella es la más espiritual, en serio, y yo estoy mal, ella oficia como justicia dentro de ese lugar. Y el Señor mira con agrado sus obras. El que lo está necesitando con urgencia soy yo. Y es mi corazón. Entonces viene su palabra y me hace entender que necesito una metanoia, un cambio en mi manera de pensar. Necesito arrepentirme de la posición en la que me encuentro. Necesito hacerlo delante del Señor. Entonces, así como debe oficiar el perdón en una casa, también tiene que oficiar el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestras obras. Entonces dice que es una obra que el Señor hace. Miren qué interesante que Él viene a buscar. Él viene a llamar. Porque acá la Escritura dice que no ha venido a llamar a justos. No ha venido a llamar a los que se consideran que están bien. Él está cubriendo la necesidad de aquellos que no necesariamente estamos bien. Y díganme la verdad, seamos sinceros en nuestros corazones. No siempre estamos de la mejor manera. La realidad es que no. Y así como el creyente evoluciona, también muchas veces involuciona. Y no siempre estamos en una condición de agrado delante del Señor. Entonces dice que aún en esos lugares, en esa posición, el Señor se hace presente. Entonces, ¿cuál debería ser la posición de los justos? No murmurar, porque el Señor quiere hacer algo con el que está en pecado, porque Él quiere sacarlo de esa condición. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer cuando estamos en la posición de justos, supongamos, ahí demostramos de lo que estamos hechos. Si somos fariseos y queremos matar y murmuramos, o si somos de los que oficiamos un ambiente para que la palabra de Dios sea puesta en alto, para que podamos llevarlo adelante como Él lo hizo. Porque Él dice que comía. Acá creo que decía así. ¿Por qué coméis y bebéis? Eso habla, nosotros sabemos que comer y beber es la mesa, es comunión, es un lugar íntimo, es una casa. Ahora, qué interesante que si alguien está enfermo, espiritualmente hablando, nosotros, por medio de crear una atmósfera donde el Señor se mueva, llame al arrepentimiento a aquellos que por alguna circunstancia estamos en una condición de pecado y que seamos conmovidos, compungidos en nuestros corazones para salir de esa posición. Entonces, el justo no necesariamente señala para cuestiones negativas. El justo sabe que no pudo ser jamás por sus propios medios, que fue por la obra del Señor. Entonces, de la misma manera, obra en favor. Y acá estamos hablando puntualmente de nuestras familias. Que el Señor nos asista y nos ayude para ser de los que promovemos, ponderamos, ponemos en alto la vida en arrepentimiento, que en definitiva lo que hace es acercarnos al Señor.
nos da la posibilidad de retomar el camino, aun si durante tiempos no lo hemos hecho bien. ¿Amén? Cuando Jesús está en la casa, entonces hay arrepentimiento. Él se mueve para que nosotros podamos volvernos de nuestros malos caminos. Eso realmente es glorioso. Esa es la gloria o una de las glorias que el Señor manifiesta en una casa. Amén. Número 4. Están atentos acá. Jesús en la casa de Simón. Mateo capítulo 26. Realmente pasan cosas buenas cuando Jesús está en la casa. Mateo 26, vamos a leer del verso 6 en adelante. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, lo pone ahí con nombre y apellido. Nosotros por mucho menos no venimos más a la iglesia. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, del Señor, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, acá me quiero detener unos segunditos. Hasta hace unos pasajes atrás, en el orden cronológico de lo que acontecía, los fariseos, que representaban a la religión, criticaban y murmuraban a los discípulos. Pero resulta, que ahora se les pegó lo religioso. Leamos. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Como que lo que estaba haciendo esta mujer, como no estaba en la condición en la que supuestamente ellos sí estaban, lo criticaron. No pudieron ver de manera espiritual lo que estaba aconteciendo. Ni siquiera esperaron a ver qué es lo que Jesús hacía. Porque lo que para nosotros es de una forma o lo miramos de determinada manera, quizás para Jesús no. Y si Él con nosotros hizo de una manera y con otros quiere hacer de otra, pero lo quiere hacer Él, ¿quiénes seríamos nosotros? De eso debemos cuidarnos. De no ser y de no hacer lo que no nos gusta o no nos gustaba que hagan con nosotros. Tener una mirada más amplia, más profunda, mejor dicho, de lo que fuimos llamados a hacer, pero también de lo que hacen otros, y dejar que sea el Señor el que determine si está bien o si está mal. Nosotros aferrémonos a lo que Él nos dijo y entendemos que está bien. ¿Se entiende? Pero hay muchas cuestiones en donde interviene el Señor. Y aunque no parezca protocolar o aunque no parezca de las maneras, de las formas en las que nosotros las hemos conocido, el Señor se sigue moviendo. Él utiliza medios que muchas veces rompen con el encasillamiento en el que muchas veces nosotros nos encontramos. Eso no va a delimitar al Señor. Por eso es importante aprender a tener esa mirada en nuestro hogar, en nuestros corazones. Con esto no estoy diciendo que es un viva la pepa. ¿Entienden la expresión viva la pepa? ¿Sí? No la galletita. Esa que viva también, porque está buena. Leemos.
Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Está mal darle a los pobres? ¿Qué piensan? Está muy bien. Pero evidentemente había algo que el Señor quería dejar como una enseñanza. El verso 10 dice, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La realidad es que muchas veces podremos hacer obras que son buenas obras, pero que no necesariamente el Señor está dentro de esa obra o de lo que nosotros podemos llevar adelante. Por eso es tan personal, por eso la importancia de entender lo que hacemos y para quién lo hacemos. Lo importante de ver lo que el Señor también hace y dice de cada una de las cosas que se llevan adelante. Por eso a mí me entristece mucho que las iglesias cada vez que dan necesitan mostrar que dan. Cuando la Escritura, dicho por el Señor, por ejemplo en estos pasajes, a los pobres siempre los van a tener. Y está bien que se les den, pero no necesariamente a mí me van a tener. ¿Qué está diciendo con esto? Que primero tenemos que tener al Señor para que nuestras obras sean efectivas. Y si realmente tenemos al Señor y queremos dar, lo hicimos para el Señor, no hace falta que nadie se entere. Ya se enteró quien se tenía que enterar. Porque en definitiva lo hicimos por Él. No hace falta agarrar a la persona que está en necesidad, pobre, que hasta te das cuenta que le da vergüenza. Pero el creyente o aquellos que quieren mostrar lo que están haciendo, no les interesa, porque en definitiva lo que quieren hacer es tener una ganancia a ellos, de que vean qué buenos que son. Y fue contundente. Y la realidad es que acá lo hizo una mujer pecadora. Porque otros pasajes dice que muestran, no se dará cuenta. ¿Cómo no se da cuenta? ¿Acaso no es profeta? ¿Acaso no es Dios? ¿Cómo no se da cuenta de quién lo está tocando? ¿Qué creen? ¿Que el Señor no se daba cuenta? Si con vos y conmigo hizo lo mismo. No, ¿pero qué? Con nosotros hizo lo mismo. Se acercó, nos tocó, nos abrazó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recordar, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Luego los pasajes dicen que siempre que se predique el Evangelio se iba a recordar lo que hizo esta mujer. ¿Recordar qué? Que cada vez que reconocía que el Señor estaba en la casa, le adoraba. Que cada vez que reconocía que el Señor estaba en la casa, había un ungimiento. Que cada vez que había una situación de pecado y el Señor estaba en ese lugar, había una oportunidad enorme de salir de esa situación. La mejor, 100% de oportunidad de entender que lo que se estaba ungiendo era al cuerpo del Señor.
Y los menciona a cada uno. Por eso me reía, pero no me estaba burlando. Lo que estaba diciendo es que imagínense si el Señor nos pone en la Escritura y tuviese que decir de nosotros. ¿Qué pondría, no? Conmigo no le va a entrar. Hugo, él. Pero ¿sabe lo que él dijo de nosotros? Tranquilo. Les dijo a los que nos miraban y les dijo a las potestades: no los molesten, no molesten, no molesten, no molesten. Yo los compré, son míos, me pertenecen. Y si Él está en nuestra casa, va a haber unción. Y si Él va a estar en nuestra casa, siempre, siempre lo que no puede faltar es la adoración a nuestro Dios. Porque todo lo otro lo vamos a tener siempre. Pero qué triste no tener al Señor. Pero la Biblia dice que nosotros le tenemos. Así que cuando Él esté en nuestra casa, miremos de llevar adelante todo lo que Él ofició. Amén. Número 5, Jesús en la casa de Pedro. Mateo 8, 14 y 15 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y esto es palabra de Dios. Cuando Jesús está en la casa hay sanidad, mis amados. Él no está ahí en vano. Él está para sanar todas nuestras dolencias. Las físicas, las emocionales, las espirituales, todas. Todas. Pero qué interesante que la Escritura deja ver que hay una habilitación. Porque cuando nosotros, eso nos pasa en el orden físico, por ejemplo. Es lo más, se me fue la palabra, lo más común. Si estamos enfermos físicamente, eso no nos permite servir al Señor, por ejemplo. Porque estamos en cama, porque no nos sentimos bien, en fin. Pero cuando eso ocurre de forma emocional, cuando eso ocurre de forma espiritual, peor aún. Puede que estemos físicamente bien, pero enfermos en otras cuestiones, que yo las mencioné, tanto emocionales como espirituales. Entonces eso no nos permite llevar adelante un servicio como al Señor le agrada. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos entender que el Señor está en nuestra casa, que el Señor está con nosotros, que el Señor está hoy acá, en este preciso instante, con nosotros, y que Él quiere sanarnos. Él quiere sanar a la iglesia, Él quiere sanar tu casa, Él quiere sanar mi casa, la quiere sanar. Claro que la quiere sanar, porque quiere que haya una habilitación para que nosotros podamos acercarnos a aquel a quien adoramos y a quien le pertenecemos, y que solo a Él le sirvamos, y que no estemos postrados, que no estemos en cama, que no estemos inhabilitados. Cuando la sanidad del Señor comienza a operar y se hace efectiva, automáticamente nosotros estamos habilitados, nos levantamos para poder servir al Señor. Amén. Y lo primero que tiene que ocurrir, o mejor dicho, en el primer lugar que debe ocurrir, es en nuestra propia casa. Amén. Se me fue el tiempo. Termino y adoramos al Señor. Y el texto que me quedó ahí, que es muy largo, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Lucas capítulo 10, verso 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Habla del Señor. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la que jamás le será quitada. Y eso es una verdad, porque en definitiva todo lo que nosotros hemos recibido y lo que entendemos que acontece cuando Jesús está en una casa es por la palabra. Entonces siempre que podamos aún razonar desde lo intelectual y entender que lo que está por encima es lo espiritual y se unan esas dos realidades que nos acontecen a diario, que en nuestra casa, sabiendo que Él está en medio nuestro, lo que tiene que prevalecer, lo que no puede ser cambiado ni modificado, es la palabra. La palabra. Porque todas las cosas son falibles de poder cambiarse. Es más, dice que van a pasar, se van a marchitar, van a desaparecer, pero lo que va a permanecer para siempre es la palabra. Y si queremos que cada una de las cosas que acontecen cuando Jesús está en la casa acontezcan en favor nuestro para una restauración plena, lo que no podemos dejar de lado, mis amados, por sobre todas las cosas que tenemos que hacer, es la palabra. Sentarnos a oír su voz, darle lugar al Espíritu Santo para que nos hable. De esa forma estaremos siendo la iglesia tipo María, que siempre, más allá de que tengamos un montón de cosas para hacer, que son legítimas, que están bien, jamás estarán, por lo menos en nuestra casa, por lo menos en nuestro corazón, por lo menos en esta congregación, jamás estarán por encima de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu presencia. Señor, gracias porque nos has dado la capacidad, nos has convencido. Señor, has traído convicción a nuestros corazones de poder dejar de lado todas las actividades, todos los compromisos, todo lo que teníamos que llevar adelante en este día. Lo apartamos para poder estar en tu casa, para poder estar en tu presencia, para poder ser llenos del Espíritu Santo. Señor, y hoy nos has hablado de una forma especial. Nos recuerdas lo hermoso, lo maravilloso, lo beneficioso que es cuando Jesús está en la casa. Señor, tu palabra nos hace ver que quieres estar y habitar y hacer morada en nuestro hogar. Ese es un tiempo oportuno para nosotros y para toda nuestra familia. Señor, yo te ruego que cuando estés en nuestra casa, el Espíritu y la palabra ocupen el lugar más importante, porque entonces lo será en nuestra vida, lo será en la congregación y nos acompañará todos los días de nuestras vidas. Señor, qué maravilloso, cómo no darte gracias que nos has dado a Jesús y que no solo lo podemos vivenciar, lo podemos disfrutar en la congregación, que también es una casa, que no solo lo podemos disfrutar en nuestro corazón, en este tabernáculo, que también es una casa, sino que lo que queremos en este tiempo en particular es que Jesús esté con nuestra familia, que Jesús esté en nuestro hogar, que Jesús esté en nuestra casa. Señor, te damos gracias en ese nombre, que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Dale un aplauso.
la salida del sol y la esperanza. Y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús.